En toda su vida pública, Jesús, a través de la predicación del Evangelio y de los signos milagrosos, anunció la bondad y la misericordia del Padre por el hombre. Esta misión alcanzó su cumbre en el Gólgota, donde Cristo crucificado reveló el rostro de Dios para que el hombre, contemplando la cruz, pueda reconocer la plenitud del amor. El sacrificio del Calvario es mistéricamente anticipado en la última cena, cuando Jesús, al compartir con los 12 el pan y el vino, los transforma en su cuerpo y en su sangre, que poco después ofrecería como cordero inmolado. La Eucaristía es el memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo, de su amor hasta el final por cada uno de nosotros, memorial que Él quiso encomendar a la Iglesia para que fuera celebrado a través de los siglos. Según el significado del verbo hebreo sakar, el memorial no es un simple recuerdo de algo que sucedió en el pasado, sino la celebración que actualiza ese acontecimiento, reproduciendo la fuerza y la eficacia salvífica. De este modo, hace presente y actual el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre una vez y por todas, sobre la cruz en favor de la humanidad. En nuestro tiempo la palabra sacrificio no gusta, es más, parece que pertenece a otras épocas y a otra visión de la vida. Ahora bien, si se entiende bien, sigue siendo fundamental, pues nos revela con qué amor Dios nos ama en Cristo. En el ofrecimiento que Jesús hace de sí mismo, encontramos toda la novedad del culto cristiano. En la antigüedad, los hombres ofrecían como sacrificio a las divinidades los animales o las primicias de la tierra. Jesús, por el contrario, se ofrece a sí mismo, su cuerpo y toda su existencia. Él mismo, en persona, se convierte en ese sacrificio que la liturgia ofrece en la Santa Misa. De hecho, con la consagración, el pan y el vino se convierten en su verdadero cuerpo y sangre. San Agustín invitaba a sus fieles a no quedarse en lo que se les presentaba a la vista, sino a ir más allá. Reconoced en el pan, decía, ese mismo cuerpo que fue colgado sobre la cruz y en el cáliz esa misma sangre que emanó de su costado. La Eucaristía, unida a la cruz, a la resurrección del Señor, ha abierto una nueva estructura a nuestro tiempo. El resucitado se había manifestado el día siguiente al sábado, el primer día de la semana, día del sol y de la creación. Desde el inicio, los cristianos han celebrado su encuentro con el resucitado, la Eucaristía, en este primer día, en este nuevo día del verdadero sol de la historia, el Cristo resucitado. Y de este modo, el tiempo vuelve a comenzar cada vez con el encuentro con el resucitado, y este encuentro da sentido y fuerza a la vida de cada día. Por este motivo, es muy importante para nosotros los cristianos seguir este nuevo ritmo del tiempo, encontrarnos con el resucitado en el domingo y albergar su presencia que nos transforme y transforme nuestro tiempo. En la adoración eucarística, ante el Santísimo Sacramento, experimentamos de manera totalmente particular ese permanecer de Jesús, que Él mismo, en el Evangelio de Juan, pone como condición necesaria para dar mucho fruto y evitar que nuestra acción apostólica quede reducida a un estéril activismo, convirtiéndose más bien en testimonio del amor de Dios. La comunión con Cristo es siempre también comunión con su cuerpo, que es la Iglesia, como recuerda el apóstol Pablo diciendo, el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. La Eucaristía transforma un simple grupo de personas en comunidad eclesial. La Eucaristía hace Iglesia. Por tanto, es fundamental que la celebración de la Santa Misa sea efectivamente la cumbre, la columna vertebral de la vida de cada comunidad parroquial. Cristo resucitado se hace presente en nuestro hoy y nos reúne a su alrededor. Al alimentarnos con Él, nos liberamos de los vínculos del individualismo y a través de la comunión con Él
nos convertimos nosotros mismos juntos en una sola cosa, en su cuerpo místico. De este modo se superan las diferencias debidas a la profesión, a la clase social, a la nacionalidad, pues nos descubrimos como miembros de una gran familia, la familia de los hijos de Dios, en la que a cada uno se le da una gracia particular para el bien común. Jesús vino a revelarnos el amor del Padre, pues el hombre no puede vivir sin amor. El amor es, de hecho, la experiencia fundamental de todo ser humano, lo que da significado a la existencia humana. Alimentados por la Eucaristía, nosotros también, siguiendo el ejemplo de Cristo, vivimos por Él para ser testigos del amor. Al recibir el sacramento, entramos en comunión de sangre con Jesucristo. En la concepción judía, la sangre indica la vida. De este modo, podemos decir que al alimentarnos con el cuerpo de Cristo, acogemos la vida de Dios y aprendemos a ver la realidad con sus ojos, abandonando la lógica del mundo para seguir la lógica divina del don y de la gratuidad. San Agustín recuerda que durante una visión tuvo la impresión de escuchar la voz del Señor que le decía: «Yo soy el alimento de los adultos, crece y me comerás, sin que por ello me transforme en ti como alimento de tu carne, pero tú te transformarás en mí». Cuando recibimos a Cristo, el amor de Dios se expande en nuestra intimidad, modifica radicalmente nuestro corazón y nos hace capaces de gestos que por la fuerza difusiva del bien pueden transformar la vida de aquellos que están a nuestro lado. La caridad es capaz de generar un cambio auténtico y permanente en la sociedad, actuando en los corazones y en las mentes de los hombres, y cuando se vive en la verdad, es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. El testimonio de la caridad para el discípulo de Jesús no es un sentimiento pasajero, sino por el contrario, es lo que plasma la vida en cada circunstancia. Las necesidades y la pobreza de tantos hombres y mujeres nos interpelan profundamente. Es Cristo mismo quien día a día, en los pobres, nos pide que le quitemos el hambre y la sed, que le visitemos en los hospitales y en las cárceles, que le acojamos y vistamos. La Eucaristía celebrada nos impone y al mismo tiempo nos hace capaces de convertirnos en pan partido para los hermanos, saliendo al paso de sus exigencias y entregándonos a nosotros mismos. Por este motivo, una celebración eucarística que no lleve a encontrar a los hombres allí donde viven, trabajan y sufren para llevarles el amor de Dios, no manifiesta la verdad que encierra. Para ser fieles al misterio que se celebra en los altares, debemos, como nos exhorta el apóstol Pablo, ofrecer nuestros cuerpos, nosotros mismos, como sacrificio espiritual agradable a Dios, en esas circunstancias que exigen acabar con nuestro yo y que constituyen nuestro altar cotidiano. Los gestos de compartir crean comunión, renuevan el tejido de las relaciones interpersonales, caracterizándolas por la gratuidad y el don, y permiten la edificación de la civilización del amor. Como nos recuerda el Papa emérito Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, el amor al prójimo enraizado en el amor a Dios es ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad eclesial, y esto en todas sus dimensiones, desde la comunidad local a la iglesia particular hasta abarcar a la Iglesia universal en su totalidad. La Iglesia es la familia de Dios en el mundo. En esta familia no debe haber nadie que sufra por falta de lo necesario, pero al mismo tiempo, la caridad supera los confines de la Iglesia. La parábola del buen samaritano sigue siendo el criterio de comportamiento y muestra la universalidad del amor que se dirige hacia el necesitado encontrado casualmente, quien quiera que sea. En este sentido, siguen teniendo valor las palabras de la carta a los Gálatas. Mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe.
Nuestra diócesis de Cádiz y Ceuta, a través de sus organizaciones e instituciones, hacen realidad este mandamiento del amor en el servicio a los hombres y mujeres de nuestra geografía diocesana, traspasando sus fronteras en el apoyo a las comunidades de los países en vías de desarrollo a través del trabajo incansable de nuestros misioneros y los proyectos de desarrollo. Nuestras organizaciones caritativas hacen lo posible para poner a disposición de los más necesitados y de los que sufren los medios necesarios, con entrega y dedicación, con una atención que sale del corazón, para que el otro experimente su riqueza de humanidad que nace de ese encuentro con Dios en Cristo, que suscite en ellos el amor y abre su espíritu al otro. De modo que para ellos el amor al prójimo ya no es un mandamiento, por así decir, impuesto desde fuera, sino una consecuencia que se desprende de su fe, la cual actúa por la caridad. Agradezcamos en este día en que exaltamos el don del sacramento de la Eucaristía, la labor de servicio que nuestra comunidad diocesana en su riqueza de organizaciones e instituciones de múltiples formas manifiestan y testimonian esta expresión de amor que nace del encuentro personal y comunitario con el corazón íntimo de Jesús en la Eucaristía. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme.